Buen día nuevamente. Me es de mucho gusto el poder estar con ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos que sintonizan este medio digital para poder compartir de esta meditación acerca de la palabra de Dios. Pues bien, miren, ya estamos casi ya por terminar lo que es este año y ha sido de mucho gozo el poder haber tenido la oportunidad de reunirnos quizás con nuestros familiares, quizás con nuestros hermanos también en Cristo, ¿verdad? Pero ante todo estuvimos recordando y festejando lo que fue la Navidad y que sabemos que es el nacimiento o recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para perdón de nuestros pecados y como salvación o como camino de salvación, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y esto debe ser motivo de alegría en nuestra vida. Hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios y vamos a estar leyendo, hermanos, lo que es la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Y si me permiten leerla, vamos a comenzar. Dice así la palabra de Dios: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Gracias a Dios por esta palabra. Bien, antes de continuar con esta meditación, acompañe a orar para poner esto en manos de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos hoy en este día. Gracias por esta bendición que tú nos estás dando de poder compartir de tu palabra. Sé en las familias de cada una de las personas que están ahorita conectadas, Señor. Permite que ellos también sean bendecidos en todas sus labores que ellos realizan, sus trabajos seculares, en los trabajos dentro de la iglesia, en los ministerios.
Y permite, Padre Santo, ahorita que esta meditación que vamos a tener sea de bendición y que realmente salgamos fortalecidos para que nuestro corazón también se alimente de tu palabra. Quédate en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y en cada uno de nosotros, porque todo esto te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como sabemos, esta carta fue escrita, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, quien fundó lo que fue la iglesia en una región llamada Tesalónica, allá en Grecia. Y sabemos que en esta ciudad, en aquel entonces, había personas que eran de origen judío y también había otras que eran de origen griego. En aquel entonces, muchos de los judíos de ese lugar llevaban al pie de la letra el cumplimiento de la ley de Moisés. Pero es sabido que en esta iglesia entonces, en aquel entonces, el número de los congregantes se comenzó a multiplicar porque crecían en fe, crecían en conocimiento de Dios, y ante una necesidad que existió de alentar y aclarar ciertos temas doctrinales, es que Pablo escribe estas dos cartas a los tesalonicenses. Pero en el caso específico de esta segunda carta, Pablo comienza elogiando lo que es la vida espiritual y el comportamiento diario que tenían estos hermanos de la iglesia de Tesalonia. Pablo reconoce que siguen creciendo en fe, en amor hacia otros. Reconoce que han crecido a sí mismo en cuanto al conocimiento de Dios y que este conocimiento lo han llevado también ellos a la práctica, al amar no solo a los que se congregan dentro de su iglesia, los que se congregaban dentro de su iglesia, sino también para las demás personas que estaban fuera de la congregación. En los primeros versículos de esta carta, Pablo también les reconoce de las persecuciones y de las tribulaciones por las que ellos estuvieron soportando o sufriendo, pero que a la vez fueron de gran ejemplo y de gran gozo para otras iglesias de Dios. Estas persecuciones y tribulaciones eran mayormente de carácter religioso, puesto que en ese entonces existían autoridades civiles y religiosas que estaban en contra de todo aquello que sonara a Jesucristo, de cualquier mensaje que llevara el nombre de Cristo. Y es por esto que eran objetos de dicha persecución. Por esto Pablo en esta carta los alienta, les consuela al decirles que ellos tienen una gran esperanza. Les recuerda que Dios los tiene como dignos de su llamamiento, ya que el nombre de Dios tendría que ser glorificado en ellos a través de sus vidas. Ahora, también a pesar de su crecimiento en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, en la iglesia de Tesalónica se comenzaban a tener ya ciertas dudas doctrinales, ¿verdad? Primordialmente aquel que tenía que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ya estaba profetizado en las Escrituras de que Cristo iba a regresar, como se hace mención en el libro del profeta Joel, en el libro del profeta Daniel, en donde ya se establece la segunda venida de Cristo a este mundo. Y el tema en la iglesia de Tesalónica, este tema era de grande relevancia, pues ellos al parecer ya estaban esperando ese regreso de Cristo para su tiempo. En su mente y en su corazón ya esperaban ellos quizás con gran anhelo el regreso de Jesucristo. Ahora, en este tiempo, en la iglesia es sabido que se habían infiltrado algunas doctrinas que estaban equivocadas, como el que decían que Cristo ya había venido a esta tierra, ¿verdad? Y todo esto pues causaba confusión entre los congregantes de la iglesia en Tesalónica. Es por esto que Pablo les escribe para tranquilizarles, aclararles esos temas, y vemos cómo en los versículos 3 y 4 de este segundo capítulo
que acabamos de leer, Pablo les aclara y les exhorta a que no se dejen engañar, que no se dejen angustiar, que no se espanten, ¿verdad?, por esos falsos profetas que solamente traían discordia y desesperanza, pues para la segunda venida de Jesucristo todavía habría que pasar cosas mayores, como sería la apostasía, el anticristo, o sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se sienta finalmente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, es muy probable que nosotros en nuestra vida diaria también nos veamos invadidos por muchos tipos de doctrinas que nos pueden llevar inclusive a entristecer nuestro corazón, o que nos empiecen a inquietar quizás de tal forma que podamos ya llegar a dudar del Evangelio de Cristo que hemos recibido, como la doctrina de salvación o la vida eterna, la venida de Cristo, el sello del Espíritu Santo, entre otros. Y quizás sea esto porque no tengamos bien firmes las promesas de nuestro Dios respecto de la vida eterna que Él nos ofrece. Pero allí en los versículos 10, de 10 al 12, Pablo les da un mayor consuelo al hacer una clara distinción, al mencionarles de quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. Estos son los dos únicos grupos en los que puede estar situados toda la total de la humanidad. Entonces, aclara que los salvos son los que recibieron el amor de la verdad. Y lo primero que nos preguntaríamos sería, bueno, ¿cuál es esa verdad? Si leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ¿quiénes son salvos? Pues son salvos aquellos que recibieron en su corazón y creyeron en el nombre de Cristo, como el Hijo de Dios, como el Verbo que se hizo carne, que existía desde la eternidad y que encarnó para morir por nuestros pecados. Luego la siguiente pregunta sería, ¿quiénes entonces no son salvos? Pues aquellos que rechazaron la verdad y que aceptaron la mentira. ¿Y cuál es esa mentira? La que Satanás finalmente viene y le hizo creer a Adán y a Eva al decirles que ellos podían ser así como Dios, es decir, iguales a Dios, que no necesitan de Dios inclusive para creer en ellos mismos, ¿verdad? Ellos radicaba todo en que el esfuerzo que hacían debería ser nuevamente en ellos mismos, el cambio que podrían generar para obtener éxito podría ser nada más en ellos mismos. En pocas palabras, el éxito de todo se podría lograr a través de ellos mismos. Y esta es una gran mentira, ¿verdad? Y esta es una gran mentira que gran parte de la humanidad ha creído, ¿verdad?, a lo largo de muchas generaciones. Allá en los versículos 13 y 14 del pasaje que acabamos de leer, Pablo les exhorta, más bien Pablo les refuerza, ¿verdad?, a la característica de que ellos han sido salvos al decirles lo siguiente. Déjenme les leo esos dos versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos entonces podemos destacar algunas características de lo que podría ser nuestra identidad como hijos de Dios. Por un lado, dice ahí que somos amados por el Señor. Como punto número 2, podemos decir de que Dios nos escogió para salvación por medio del Espíritu Santo y la fe en Cristo. También nos dice que somos llamados por medio del Evangelio. Y como cuarto punto nos habla de que somos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Esto es nuestra esperanza de vida. Esto nuestro motivo de gran gozo y de profundo agradecimiento hacia nuestro Dios. Primero porque somos amados por nuestro Dios, fuimos escogidos para salvación. Y esto es algo que nos hace recordar constantemente que nuestra propia naturaleza es pecaminosa, es decir, que por nuestra propia naturaleza es que nos agrada pecar, es que deseamos pecar, que tenemos complacencia finalmente al estar separados de Dios debido al pecado que cometemos y seguimos separados de Dios. Y si analizamos un poco todo esto, podemos entender del por qué el cristianismo no es del agrado de este mundo, porque el cristianismo reconoce a un Dios que es soberano y que nosotros de manera voluntaria nos sometemos en obediencia a su palabra, por amor, por gozo de sabernos parte de Él, por identificarnos como siervos de Él. Y el reconocer en nuestra vida a un Dios soberano es algo que no es del entendimiento ni del agrado de aquel que todavía no ha sido salvo, que no ha alcanzado la salvación de su alma. Ahora, también nos dice Pablo que somos llamados por medio del Evangelio. Para esto podemos leer lo que es ahí en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, y que nos dice lo siguiente. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice así: y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Verdad? Entonces, este es el evangelio que hemos recibido para ser salvos, como lo acabamos de leer. Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Este es el evangelio cristocéntrico. Es el evangelio que nosotros hemos recibido para formar parte del grupo de los salvos, de los que no han sido condenados. Porque mediante todo esto es que hemos sido llamados por medio de este evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una promesa de Dios, de que podemos o podremos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo si somos obedientes al evangelio que hemos recibido. Por otro lado, allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, Pablo nos narra acerca de lo pronto que los hermanos de esa iglesia de Galicia se alejaron del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente, de tal forma que si se anunciara otro evangelio diferente del que habían recibido, entonces sería como un anatema. Pero recapitulando lo que es en sí nuestra identidad como hijos de Dios, podemos encontrar lo siguiente. Primero, que somos amados por Dios. Segundo, que Dios nos escogió para salvación por medio del Espíritu Santo y la fe en Cristo. Tercero, que somos llamados por medio del Evangelio. Cuarto, que somos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15, el apóstol Pablo exhorta a que estemos estudiando la palabra, que vivamos conforme a la palabra de Dios, y nos deja ahí básicamente dos instrucciones. Primero es que estemos firmes, estad firmes. Ahí en Filipenses 1:27 nos dice la palabra, estad firmes en un mismo espíritu. En Filipenses también 4:1 nos habla de que debemos estar firmes en el Señor. Y en Corintios 16:13 nos habla y nos dice de que debemos estar firmes en la fe. Entonces, debemos estar firmes en un mismo espíritu,
firmes en el Señor, firmes en la fe. Una persona que no está firme en Dios es fácilmente derrumbada, fácilmente puede ser engañada o fácilmente puede ser movida, vamos a llamarlo así, de un lado para otro, como un viento que mueve un árbol. El otro punto es de que debemos retener la doctrina que hemos leído. Leer día con día la palabra de Dios, y aquí no hay vuelta de hoja. O sea, como cristianos debemos permanecer en obediencia a la palabra de Dios, y para ello debemos tener un corazón humillado delante de Dios. Y a través del Evangelio de Cristo mantendremos esa doctrina de salvación y de amor en Él. Para finalizar, recordemos siempre nuestra identidad como hijos de Dios y vivamos conforme a la doctrina con que fuimos llamados en el Señor. Gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer, y gracias a Dios por esta meditación también, que haya sido de gran bendición y de edificación en nuestras vidas. Dios les guarde, amigos, hermanas y hermanos.